coronavirus 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en los avances tecnológicos. Porque cada día que pasa trae consigo desarrollos sorprendentes, desde robots que atienden en restaurantes hasta el reencuentro de una madre con su hija fallecida por medio de la realidad aumentada. El caso de Yang Hee-sung ha generado sin duda controversia. Algunos opinan que el uso de las tecnologías ya ha sobrepasado los límites de la ética. Y por eso hoy entramos al debate y preguntamos, ¿bueno o mal uso de las tecnologías? ¿De quién es la responsabilidad? Saludo a nuestros invitados hoy. Samir Estefa, cofundador de techetcetera.com, consultor en transformación digital. Samir, ¿buen o mal uso de las tecnologías? Al final, ¿de quién es la responsabilidad? Hay una responsabilidad claramente de quien crea la tecnología, pero la responsabilidad final es del usuario final, de quien la usa. Estamos también con Enrique González Guerrero, profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana desde Bogotá, Colombia. ¿De quién es la responsabilidad de este uso de la tecnología, Enrique? La responsabilidad del uso no solamente corresponde a las personas, sino también depende de lo que hacen las casas tecnológicas para promover su uso y para pensar si lo que hacen es ético o no antes de proponerlo a las personas. Estamos hablando ya del tema ético y por eso también entro con Jorge Arturo Martínez. Él es doctor en psicología de la Universidad de Buenaventura, magíster en psicología clínica. Doctor, más allá de quién es la responsabilidad del uso de las tecnologías, ¿cómo está afectando la psiquis, el diario vivir de las personas cuando uno se encuentra con un tema como el que vamos a tratar ahora, de ese avatar de una hija fallecida? Hola Andrea, pues la responsabilidad, como lo han dicho nuestros invitados, es compartida, tanto de las personas que fabrican ese tipo de tecnologías como las personas que la utilizan. Además, en el caso especial del avatar, que me estás hablando de Corea, pues finalmente afecta emocionalmente este tipo de actuaciones en la psiquis de los seres humanos, tanto en la parte emocional como afectiva, tanto individual como colectiva de sus familias. De esta forma entramos al debate y le hacemos un contexto, porque en Corea del Sur un grupo de desarrolladores logró por medio de la realidad aumentada que una madre interactuara con el avatar de su hija fallecida. El conmovedor momento, que fue registrado en un documental, le está dando la vuelta al mundo. El documental emitido por la cadena surcoreana MBC, titulado Meeting You o Reencontrándome Contigo, pretende mostrar lo cerca que pueden estar los seres humanos de sus familiares fallecidos. Con unas gafas de realidad virtual, Yang Hee-sung pudo interactuar con un avatar de Na Yeon, su hija fallecida a los 7 años por un cáncer. Si Na Yeon estuviera viva ahora, tendría 11 años y es desgarrador ver que su tiempo se ha detenido a los 7 años. El encuentro virtual fue posible gracias a la tecnología de la empresa Estudio Vives, que ha recreado en 3 dimensiones el aspecto de la niña, recurriendo a fotos y videos, emulando su voz e incluso haciendo posible que la madre sienta el tacto gracias a unos guantes sensitivos. La gente a menudo piensa que la tecnología es fría. Decidimos participar en este proyecto para ver si la tecnología puede consolar y calentar las mentes de las personas cuando se usa para ellas. Kim Jong-woo, productor del documental, dijo que su intención es responder a preguntas como cuáles son los mejores recuerdos que guardamos de un ser querido fallecido y qué le diríamos si pudiéramos reencontrarnos con él. Con estos avances de la tecnología también se busca ayudar a los seres humanos a lidiar con traumas asociados a la muerte y al duelo. El segundo episodio de la película documental está programado para emitirse el próximo 12 de marzo. Este documental ha desatado un debate sobre las implicaciones morales y psicológicas de reencontrarse con seres queridos fallecidos. Mientras que algunos creen que puede proveer alivio, otros piensan que impide que las personas sigan adelante con sus vidas. Algunos han acusado a la cadena MBC de aprovecharse del dolor de esta madre. El video ha sido visto más de 13 millones de veces.
Interesante saber qué es lo que se está presentando ahí frente también al tipo de tecnología. Es definir qué es la realidad aumentada. Es el término que se usa para describir el conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este. El dispositivo añade información virtual a la información física ya existente. Es decir, una parte virtual aparece en la realidad. Samir, estamos hablando también de inteligencia artificial en este caso. ¿Cómo lo separamos para entenderlo? Porque ahora hay tantos términos, ¿no? Hay algunos componentes, pareciera que tiene inteligencia artificial, sencillamente porque cuando la mamá le pregunta al avatar de la niña ciertas preguntas, el avatar es capaz de responder a esas preguntas. Y ahí hay una mezcla, digamos, de tecnologías. La pregunta importante, y creo que la hacían ahorita en la nota, es ¿hasta dónde esto puede ser beneficioso para que la madre supere el trauma de la muerte de su hija, o hasta dónde le puede crear, digamos, una necesidad de mantenerse viviendo en ese mundo donde su hija todavía, entre comillas, está viva? ¿Usted ve esto y qué le provoca? Yo la verdad, la semana pasada que lo vi, me produjo un sentimiento muy extraño, porque por un lado tecnológicamente es súper bonito, pero por otro lado me quedé pensando eso, decía, qué terrible que uno se enganche en este ambiente y después no quiera salir nunca, porque apenas salga de ese ambiente sé que mi hija va a estar muerta. Y todo el debate alrededor, en realidad, del video se ha generado es alrededor del video. Los comentarios que ha habido en redes sociales han estado más alrededor de si es moral y si es ético que la cadena hubiera producido el video para mostrarlo, más que si debió haber producido el avatar para que la mamá pudiera estar un rato con su hija. Enrique, usted ve este video, ¿qué le produce? Cuando tenemos una interacción así de la tecnología, involucra una parte muy emocional con las personas, pues se demuestra que por más que sea algo artificial, las personas logramos engancharnos y logramos pensar que lo que ocurre allí es casi cierto. Entonces eso demuestra pues lo delicado que es usar este tipo de cosas, de tecnologías, involucrando la parte emocional de las personas, y lo importante que es tener una reflexión responsable sobre su uso adecuado. Justamente la pregunta es, ¿será que sí es bueno o es malo para las personas? Y seguramente los que lo hicieron podrían de pronto tener hasta una intención, pero la forma en que debería hacerse es solamente preguntando a los profesionales de la salud si ese tipo de mecanismo es adecuado o no. Imagino si lo habrán hecho, no lo habrán hecho, no lo sé, pero debería ser de pronto como una tecnología que puede estar disponible para que sea usado bajo supervisión médica adecuada en los casos en que realmente tenga sentido usarla. Esa sería la forma adecuada, no como un producto que voy a poner ahora en internet y que todo el mundo recrea allí ese tipo de cosas por solo tener un fin de lucro sin ser responsable en su uso adecuado. O por usar el sentimiento de la gente, que sin duda a uno le preguntan, bueno, quisieras ver a tu ser querido, al papá, a la mamá, a la esposa, al novio, que falleció, quién sabe, todos dirían al inicio sí, pero luego, por eso tenemos un psicólogo hoy, Jorge, ¿qué queda para esta mujer, por ejemplo, que vemos? Aquí nos angustiamos un poco de cómo ella trata de tocarla y al final pues vemos también la cámara real y sí, es una realidad que no es real y que no está, y cuando se quitan las gafas vuelves a lo mismo, a tener a tu hija que no está. ¿Qué queda para una mujer como ella? Bueno, lo primero es decir que aquí lo que ella cree en su cerebro finalmente sí existe. Para ella sí está existiendo la niña en ese momento. Y finalmente, como utilizan diferentes mecanismos para generar percepción de sensación, en este caso el tocar, pues ella está recreando y ella cree realmente en ese momento que está viviendo un momento con su hija. Entonces estamos jugando con la parte emocional de la persona. Ahora, ¿qué es el problema? El problema es que estamos hablando de un duelo, y en este caso un duelo patológico, porque veamos el caso. El caso es que la hija muere en el 2016. Han pasado 4 años. Y en estos 4 años pareciera que ella no ha podido desarrollar, ¿cierto?, este duelo de una forma efectiva, eficaz. Pareciera que su familia tampoco, porque finalmente lo que están haciendo con este avatar, en este caso, darle todas las formas de lo que era su hija cuando tenía 7 años, ahora su hija debería tener 11 años, y ella lo dice ahí, ¿no? Fue muy doloroso ver cómo ella estaba estancada en el tiempo, detenida en el tiempo, no crece, y genera una emoción. O sea que estamos jugando con la emoción de la persona, reactivando o actualizando ese dolor que sufrió hace 4 años.
Entonces mira cómo, por ejemplo, ella en un momento puede creer que sí realmente su hija está ahí y finalmente hay un contacto emocional con ella. Pero finalmente lo que decía, por ejemplo, Enrique y lo que decía Samir es cómo jugar con las emociones de las personas cuando finalmente se quite las gafas y vuelva a su realidad. Podría generarse también, si no hay un proceso realmente terapéutico, la dependencia emocional frente al aparato, porque finalmente lo puede tener o obtener cada vez que ella quiera, revivir a su hija, pero finalmente no le estamos dando un sentido a lo que es la muerte. Y aquí, Samir, estamos hablando de un tipo pues, de tecnología, pero cuando entramos al tema también de la inteligencia artificial, pues el mundo está preocupado. La Unión Europea ha planteado para este año una forma de regulación y dice poner normas para regular la inteligencia artificial. Hasta ahora lo que hemos visto son temas muy, digamos, muy enfocados de inteligencia artificial. Un robot que puede cocinar unos perros calientes, un robot no físico que es capaz de jugar un juego como Go. En el momento en el que abrimos esa puerta a robots que tienen funcionalidades más generales y menos específicas, estamos abriendo una caja de Pandora y no es solo el gobierno europeo, sino la mayoría de aquellos que están involucrados hoy en el tema de inteligencia artificial están pidiendo que haya una regulación. El problema es que cuando entramos a hablar, por ejemplo, de conceptos como ética, nuestra ética es muy diferente a la ética de los alemanes. La ética de los alemanes es muy diferente de la ética de los japoneses. Y hay un ejemplo que ha rondado ya ciertos escenarios académicos en donde le preguntan a unos académicos, ¿usted cómo programaría un carro que tiene que tomar una decisión de atropellar a una persona mayor de edad o atropellar 3 jóvenes porque no existe ninguna otra opción? Salió de una curva y se los encontró. Y las respuestas, dependiendo de la cultura donde está esa persona que responde, son diametralmente diferentes. Entonces, sí, claro, necesitamos regulación. La pregunta es, ¿la regulación de quién? Y además una regulación, Enrique, que proviene de los mismos seres humanos, ¿no? Somos los mismos que entrarán a regular esto. Ahora, ¿cuál es el mayor miedo o el mayor riesgo? ¿Por qué entramos a este año y hay esa preocupación donde las naciones, las actuales legislaciones, ante estas nuevas tendencias están diciendo hay que regularlo, hay que pararlo de alguna manera, hay que evitar los riesgos? Bueno, yo creo que el problema de regulación pues es una forma de manejarlo y de verlo, pero realmente el trasfondo es más allá de una legislación, sino el trasfondo es de ver la tecnología, para qué nos sirve, cómo lo estamos usando y cómo de pronto muchas veces se usa únicamente como una forma más de mercadear un producto más, y cuando se toma de ese sentido pues casi que lo único que importa es el dinero, e incluso hasta las regulaciones pueden llegar a ajustarse pensando más en el beneficio de las empresas que van a explotar las tecnologías que de pronto en el bienestar realmente de las personas. Actualmente pues la inteligencia artificial ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y ya es capaz de realizar tareas especializadas en una forma bastante adecuada, incluso superior a la mayoría de los humanos, de pronto tal vez llegando a acercarse a los mejores expertos de un tema, pero es inteligencia especializada. Yo puedo hacer la máquina inteligente que sabe conducir muy bien un carro. Y seguramente si llevamos esa inteligencia a vehículos autónomos, los accidentes de tránsito se van a reducir comparados con la cantidad de accidentes que tenemos en este momento. Entonces, cuando uno tiene este panorama, y bien de vez en cuando habrá accidentes, porque pues es parte de lo que ocurre en el mundo, la cantidad va a ser mucho menor y por lo tanto va a ser mejor tener máquinas que humanos realizando esa tarea. A ver, sí o no, Samir, ahí entro un segundo con Jorge Arturo, ahí entro a un debate. ¿Es verdad? Claro, ¿Sí? sin duda. Hay tareas que los robots y que los algoritmos de inteligencia artificial pueden hacer mejor que los humanos, ¿sí? Eso abre 2 puertas. La primera es... ¿Cómo manejar un auto? Sí, sin duda, ¿Sí? sin duda. La pregunta importante ahí es, ¿qué pasa si ese carro tiene un accidente? ¿De quién es la culpa? ¿Del dueño del carro? ¿De quien lo programó? Pero ha sucedido. Recuerda, al inicio del año pasado hubo varios accidentes. Claro, el carro de Uber que atropelló a una persona. Exacto. Y al final un poco el debate era ese, es ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del conductor de emergencia que iba en ese carro distraído
o es en realidad de quien programó ese carro con su algoritmo, o fue en realidad, y en este caso terminó siendo que la culpa había sido el peatón que se cruzó por un sitio donde no tenía que cruzarse. Pero el debate complejo es, uno, si las máquinas pueden hacer mejor mi trabajo, ¿debería reemplazar a todos los humanos con máquinas? Primero. Y segundo, ¿hasta dónde puedo garantizar que con la mejor intención posible que haya sido programado ese robot no cometa errores? Uno de los ejemplos grandes que estamos viendo en inteligencia artificial, sobre todo asociado al reconocimiento de personas y de caras, es cómo las bases de datos que estamos utilizando para entrenarlos no necesariamente son las correctas y vienen sesgadas. Entonces, muchos de los robots que hemos visto de inteligencia artificial para reconocimiento facial tienen problemas al reconocer gente de color. Si usted es blanco, si usted es caucásico, si usted tiene el pelo mono. Otro debate también en la Unión Europea, el reconocimiento facial, porque está discriminando. Pero si no, lo discrimina. Y no es un problema de quien lo programó, es un tema del set de datos con el que entrenaron a ese robot. Vamos a una pausa, muy interesante lo que debatimos hoy. Bueno o mal uso de las tecnologías y de quién es la responsabilidad. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de este avatar, de este documental desde Corea, pues que ha impactado a tantos y a todos. Numeral Zoom Tecnología, nuestro tema de hoy, ya volvemos. Buen o mal uso de la tecnología, ¿de quién es la responsabilidad? Es lo que debatimos hoy. Hablábamos primero de la realidad virtual, de este video, de este documental de Corea, cuando esta mujer ve a su hija y ha pues dado la vuelta al mundo, y a algunos nos angustia un poco lo que hemos visto, pero también hablamos de inteligencia artificial, y es importante definirla porque estamos hablando de dos cosas distintas. La combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano, una tecnología que todavía pues nos resulta para algunos lejana, misteriosa, pero que de hace algunos años está presente en nuestro día a día. Esta tecnología es usada por organismos internacionales. Recordemos que en septiembre del 2018 la ONU, junto con el Banco Mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja y los gigantes de Microsoft, Google y Amazon lanzaron el mecanismo de acción contra la hambruna. Se trata de una herramienta que puede predecir y prevenir la inseguridad alimentaria antes de que tenga pues la oportunidad de afianzarse. La iniciativa fue puesta en marcha en países vulnerables de África. El hambre afecta a 1 de cada 9 personas en todo el mundo y ese número está aumentando. Cada vez más estamos viendo el hambre causada por el desplazamiento relacionado con el conflicto, el desastre natural también. Las organizaciones humanitarias están recurriendo a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para combatir la inseguridad alimentaria mundial. Lo que la inteligencia artificial nos ofrece en este momento es una capacidad para aumentar el potencial humano. No estamos hablando de reemplazar los seres humanos y las cosas. Estamos hablando de hacer más cosas y hacerlas mejor de lo que podríamos hacer solo con la capacidad humana. La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para ayudar a los agricultores en los países en desarrollo y localizar áreas afectadas por conflictos y desastres naturales. Pero el mundo en desarrollo es a menudo el último en obtener nuevas tecnologías. 815 millones de personas tienen hambre y puedo apostarles que casi 814 millones no tienen un teléfono inteligente. Muchas de estas personas de las que hablamos tienen hambre, no hablan inglés, por lo que cuando obtenemos información sobre esta tecnología, ¿cómo vamos a pasarla a ellos? Si bien puede tomar tiempo para que las nuevas tecnologías lleguen al mundo en desarrollo, muchos esperan que tales avances lleguen a los agricultores de las regiones que enfrentan la inseguridad alimentaria. Samir, eso por un lado cuando dicen, bueno, lo podemos usar para erradicar las guerras, las enfermedades, la pobreza, la hambruna. El problema también es el uso que se le puede dar a este tipo de tecnologías o de inteligencia artificial, como está pasando pues el uso de las redes sociales, que todo el mundo sabe que son terribles, que bueno, es quiénes estamos usándola y para qué estamos usándola y qué estamos diciendo sobre ellas. Pero ¿hay el riesgo de que terminemos siendo los robots nosotros, manejados nosotros, o ya está pasando? Yo creo que sí, estamos siendo manipulados con todo. Compramos cosas que nos mostró un algoritmo porque el algoritmo dijo, a Samir le debe gustar esto, ¿sí? Votamos por una persona porque el algoritmo dijo, a esta persona le produce miedo esto, entonces le voy a producir esta nota para que pase esto. Pero piensa en este ejemplo de este mismo avatar. Pero piensa que el avatar es al revés. A una persona a la que meten en esta realidad, digamos, amarrada y solo puede mover su cabeza y lo que ve es como su hijo se muere.
¿Sí? Piensa lo que puede pasar al revés si un actor, digamos, malo decide utilizar esta tecnología en contra de esa familia o en contra de esa persona. El problema que tenemos, y creo que ahorita lo mencionó Enrique, es la tecnología está creciendo a pasos agigantados, a una velocidad exponencial, y lamentablemente nuestra capacidad de entendimiento no solo no está creciendo a esa misma velocidad, sino que estamos estancados. Entonces cada vez es más difícil para la gente entender qué es real, cada vez es más difícil para la gente entender si está siendo manipulada, y cada vez es más difícil para la gente entender cómo debo yo utilizar la tecnología que tengo alrededor. Entonces nos estamos volviendo más que robots, conejillos de indias sobre los cuales hay alguien experimentando en todo momento. Pero Enrique, igual vamos al tema de la regulación. En la Unión Europea están diciendo, bueno, hay autoridades que deberían comprobar y certificar los datos empleados por los algoritmos con los que está funcionando la inteligencia artificial, así como supervisan la comida, los cosméticos, los automóviles, los juguetes con los que juega nuestro hijo. Pues, ¿qué está pasando con el tema de la inteligencia artificial? ¿Quién lo está, si no regulando, tal vez certificando? Bueno, ahí yo comenzaría por primero tratar de explicar un poco cómo funcionan las cosas para... Entonces, en efecto, cuando uno va a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para una actividad específica, los métodos más usuales actualmente que corresponden al machine learning, aprendizaje de máquina, lo que hacen es tomar datos, procesar esos datos y generar una máquina inteligente que trata de encontrar patrones y reproducir los patrones que estaban en los datos. Obviamente, si los datos no son muy buenos, pues lo que va a hacer la máquina no va a ser muy bueno, y si los datos están sesgados, la posición o las recomendaciones, la salida de la máquina va a estar de igual forma sesgada. Es una primera consideración. Los datos son la base para la mayoría de esos algoritmos que están en este momento de moda. Hay otras técnicas que todavía están un poco en desarrollo, pero actualmente muchas empresas utilizan este tipo de algoritmos centrados en datos, y si los datos es la base, y una forma de pronto de regulación tendría que ver con la calidad de los datos. Sin embargo, esa regulación sería una forma bastante compleja, porque normalmente se tienen grandes volúmenes de datos. Entre más datos, mejor aprende el algoritmo. Entonces, no sería tan sencillo poder decir estos datos son buenos o son malos. Perdón, antes voy con Enrique. No hay un departamento, alguna cosa, pensaba yo en el FDA, por ejemplo, que regula todo lo que son pues alimentos en los Estados Unidos para sacar una vacuna. Ahorita que hablamos del coronavirus, hay alguien que dice sí, adelante o no, los medicamentos en todo el mundo. No hay un ente regulador o que diga esto sí se puede y esto no. Hoy por hoy, hablando de inteligencia artificial, Enrique, y luego voy con Samir. ¿No? ¿No hay? Actualmente, que yo conozca, no hay un ente que regule desde ese punto de vista. La regulación que sí aplica es la que tiene que ver con la privacidad de los datos. Entonces, yo puedo no utilizar los datos de una persona, eso sí está regulado y ya es parte de los mecanismos que se han reforzado en los últimos años para que cuando yo utilice los datos, los utilice si tengo autorización para ese uso particular, por ejemplo, para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. Eso es algo que a veces no se cumple tan bien, o es algo en lo que justamente las empresas abusan, empresas multinacionales que de pronto prestan un servicio a las personas. Entonces yo digo, la empresa le pregunta, ¿usted autoriza usar sus datos? Y las personas, con tal de tener un servicio gratis, dicen, sí, haga lo que quiera con mis datos. Y en ese momento pues estamos perdiendo parte de nuestra privacidad y estamos regalando esos datos que son muy valiosos, porque esos datos representan para estas empresas una mina de oro. Volvamos Jorge, al tema del ser humano que Samir en comerciales me decía. Es que nos tenemos que preguntar quizás hoy por hoy si los robots terminamos siendo en nosotros. Ese es un gran riesgo que estamos viendo, y cómo está afectando, yo insisto en eso, porque antes uno puede decir, no, es que ahora antes yo tomaba todas mis decisiones y yo era un ser humano independiente. ¿Qué tan independientes realmente resultamos siendo, Jorge? Sí, mira, por ejemplo, un poquito hablando sobre las nuevas tecnologías, especialmente con la realidad aumentada y la inteligencia virtual para la psicología y las ciencias de la salud, son muy utilizadas, por ejemplo, en psicoterapia, en trastornos de ansiedad, en trastornos, por ejemplo, con trastornos de alimentación. Se utilizan unos programas de realidad virtual donde se busca que las personas se puedan exponer poco a poco a partir de controles, ¿cierto?, y cumpliendo con todas las condiciones éticas de la psicología y de la investigación, para que la persona pueda desvanecer su emoción, ¿cierto?,
pero buscando un beneficio de la persona, no un beneficio propio del psicólogo en este caso. En este caso, con lo que estamos viendo del avatar que construyeron, es un beneficio más de una marca, en este caso de un canal, que busca vender la emoción de la persona de una forma discriminada. Entonces, finalmente lo que están diciendo es que no están realmente custodiando la información, porque esta información emocional finalmente es privada, ¿no? Y la están mostrando a todo el público para venderles emociones y sentimientos a las personas para que se vuelvan empáticas y finalmente ocurra el rating que ellos tienen y necesitan, ¿no? Vender la emoción. Esto es gravísimo, ¿no? Si lo siente usted así, ¿no siente que en ninguna forma contribuye, no sé, al manejo del duelo o en un tema psicoterapéutico que usted maneja? Claro, como te estaba diciendo, en una forma de investigación controlada para medir la efectividad, la eficiencia y la eficacia de este tipo de estrategias, válido. Pero en este caso, una sola sesión o donde tú vas a encontrarte con una persona después de 4 años, prácticamente estamos diciendo es como una especie de fantasma, un espectro que se te va a aparecer ahí y finalmente es un espectro porque va a tener las mismas características de hace 4 años, no ha evolucionado, no ha crecido, no se ha desarrollado y además te hace preguntas como me has extrañado, te he hecho falta, pues finalmente te está generando una emoción frente a la situación. Lo que quiere el canal finalmente es generar una emoción de tristeza y que la gente se vuelva empática con la situación. Probablemente una buena tecnología utilizada podría ayudar a muchas personas a superar el malestar, pero de una forma ética, ¿sí? En este caso, todo el proceso, yo pienso que han vendido de una forma desleal la parte emocional de las personas. No se ha, digamos, controlado esta venta de estos datos, de esta información. Es que debe ser algo más privado. Samir, ¿se puede hablar de una inteligencia artificial responsable bajo control? Sí, sin duda, pero creo que ese es el gran debate que hay hoy en día. La verdad es que hemos pasado por un periodo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Digamos que las primeras implementaciones reales de inteligencia artificial nacieron incluso antes de 1970. El problema es que no teníamos ni la capacidad de cómputo ni la cantidad de información que se necesitaba para poder volver esto realidad. Hoy en día, que ya lo tenemos, la tecnología nos cogió por sorpresa y todavía no tenemos ni una regulación, ni un marco ético, ni una base sobre la cual todos podamos estar de acuerdo en decir esto es correcto o esto no es correcto. Y eso es lo que creo que vamos a ver durante el resto del año y posiblemente un par de años más, de diferentes gobiernos, de diferentes actores, tratando de llegar a un consenso de cómo lo hago de manera ética y controlada. Ahorita en comerciales hablábamos, por ejemplo, de qué pasa si yo le permito a un dron que está armado tomar la decisión de matar a una persona porque está en una lista, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos de que es un terrorista. Y con el reconocimiento facial podría decir, pero es que ahí lo tiene. Ahí lo vi y disparé. ¿Hasta dónde es eso ético? ¿Sí? Uno de los grandes, digamos, uno de los primeros puntos que hay siempre en la discusión, sobre todo en Europa, es robots autónomos que tomen decisión, que puedan acabar una vida, no deberían existir. Pero ahí se abre, digamos, un abanico inmenso de posibilidades en una discusión que va a tener muchas aristas, porque como hablábamos ahorita... ¿Qué decisiones sí puede tomar? No, claro, no matar, ok, claro, listo, ¿qué entendemos que sí, decisiones pero puedo tomar? ¿cuáles sí? ¿En qué condiciones las puedo tomar? Pero sobre todo, volvemos al cuento, lo que para los europeos es ético, posiblemente para los norteamericanos no lo es y para los chinos menos. ¿Sí? Y ahí viene un debate mucho más grande. La Unión Europea, lo decíamos ya, movilizará más de 20.000 millones de euros anuales para disputar la batalla mundial en el negocio tecnológico, cuyos contendientes hasta ahora pues, han sido Estados Unidos y China. Bruselas cree que la segunda revolución digital se producirá en el ámbito industrial. Por ello ha lanzado este miércoles una estrategia para crear un espacio común para los datos y un marco regulatorio para la inteligencia artificial. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, reclamó acelerar la transición digital, pero con responsabilidad y poniendo límites a los riesgos que puedan presentarse en sectores como la salud, el transporte, el orden público o la justicia. Y la Generalitat también destinará 10 millones de euros para impulsarla. El gobierno aprobó este martes un acuerdo para promover la investigación y la construcción de un centro de innovación que contará con aportes de las tecnologías de Microsoft, Everest, SDG Group, y la estrategia de inteligencia artificial pretende convertir a Cataluña en un polo de referencia en el mundo. Enrique, ¿a dónde puede llevar todas estas iniciativas que pues prenden las alarmas? Sí, en ciertos lugares del mundo, pero como lo dice también Samir, pues tenemos a los chinos que no sabemos cuáles son sus
sus límites o hasta dónde nos van a llevar o qué están haciendo en estos momentos, y por el otro lado los surcoreanos, y tenemos a los americanos. Entonces, ¿qué precedente crea que la Unión Europea, por ejemplo, o estos países estén diciendo, bueno, hay que mirarlo de otra forma y no dejarlo ahí al libre albedrío? Bueno, yo creo que una cosa que es muy importante es que entendamos los límites al menos de las tecnologías actuales. Seguramente si uno usa ciertas herramientas para trabajar en IA y no entiende cómo funcionan y qué es el sustento incluso matemático que las soporta, pues no la va a poder usar adecuadamente. Por ejemplo, como decía antes, los datos son la base, pero en un problema complejo va a ser imposible lograr tener una inteligencia artificial que comete 0 errores, y eso se puede demostrar matemáticamente. Entonces, nunca vamos a poder tener la máquina de 0 errores, y a pesar de eso, pues vamos a tener que pensar cómo usar esas máquinas, aunque tengan esas limitaciones. Cómo esas máquinas sí van a ser para ayudar a las personas, para ampliar sus capacidades, como se mencionaba en la nota donde se explicaba qué es la inteligencia artificial, y a pesar de esas limitaciones, mejorar las condiciones de vida de las personas. Mucho de eso va a depender es más de la forma en que las usemos de forma responsable, pero también de que sepamos bien de qué consisten y cuáles son sus límites y sus potencialidades reales. Ahí la pregunta también sería, estamos diciendo usarla de forma responsable. Les pregunto, ¿la estamos usando de forma responsable, Enrique? Hay varios aspectos. Uno es usarla de forma responsable como yo como individuo. Ajá. Seguramente lo que voy a hacer es tener mayor información y entender un poco mejor lo que pasa. Sin embargo, allí la desinformación reina, y eso es parte de lo que de pronto las empresas no les interesa, porque si las personas fuéramos tal vez más informadas, seríamos más cuidadosos y no nos dejaríamos como de pronto engañar por muchas cosas que están involucradas allí, que le colocan las etiquetas smart o inteligentes sin serlo realmente, que son más estrategias comerciales muchas veces que desconocen la realidad de las personas o el bienestar de las personas. Claro, pero Samir, ¿de qué sirve? De los gobiernos, a eso iba. ¿De qué sirve ser nosotros y llenarnos de información si al final los que tienen el poder son otros? Podría uno decir, ¿no? Sí. Enrique, Samir. Entonces ahora si no se coloca desde el otro lado, yo creo que... Perdón, un segundo. Sí, Enrique, termina la idea. Desde el otro lado, de la parte de los gobiernos y las empresas, ahí comienzan a primar más los intereses comerciales o de otro tipo al momento de generar las regulaciones. El ejemplo que tenemos del video de realidad aumentada es una demostración de eso. Seguramente desde el punto de vista legal ese video cumple con la ley porque hay alguna forma de consentimiento informado y ese tipo de cosas, pero no necesariamente desde el punto de vista ético cumple con lo que debe ser. Entonces ahí hay una dificultad grande, y ahí es donde es importante también que haya participación de personas que conocen un poco más de las tecnologías, de las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, hoy que tenemos a Jorge Arturo, que ya nos ilustró que usar estas tecnologías puede ser muy provechoso desde el punto de vista de la psicología, pero hay que usarlo con conocimiento del caos, con conocimiento de la psicología, con conocimiento de los efectos que pueden generar sobre las personas, estas intervenciones emocionales que pueden hacer las máquinas, en las cuales justamente los investigadores ya tenemos muchos avances en entender las emociones de las personas, en generar emociones con las máquinas, con los robots. Eso ya lo estamos haciendo. Samir. Enrique menciona una palabra que me parece muy importante, y es el tener una persona idónea. Y yo siempre me hago esta pregunta porque digo, si con el problema que tenemos de Uber, por ejemplo, en Colombia, ¿sí?, que era un tema que debía haber sido fácilmente arreglable por la regulación, no se pudo, uno estaría tranquilo en pensar que los legisladores colombianos están en capacidad de regular la inteligencia artificial. Yo personalmente creo que no. O sea, si no pudieron con un tema tan sencillo como una aplicación de transporte, creo que darles a ellos la herramienta o darles a ellos la responsabilidad de, oiga, regulemos el uso de la inteligencia artificial en el país, creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y por otro lado, siempre creemos que los usuarios, entre más informados estén, toman mejores condiciones, pero tenemos el ejemplo de hace 2 años estábamos aquí hablando de Cambridge Analytica, y hace un mes la gente seguía diciendo, uy, ¿cómo te vas a ver si te parecieras a no sé qué? Y siguen entregando los datos y siguen cometiendo los mismos errores porque nos acostumbramos, como decía Enrique en algún momento, a recibir cosas que son chéveres gratis a cambio de entregar toda nuestra información, y no pensamos en las implicaciones reales de lo que puede pasar con esa información que regalamos. O porque no estamos aprendiendo nada. Entonces, vamos a otra pausa. Hoy hablamos del buen o mal uso de las tecnologías, de quién es la responsabilidad. Tenemos reacciones en Twitter. Jonathan dice de quién la usa, de mala forma.
Brandon comenta que el responsable último es aquel que decide utilizarla y cómo hacerlo, también quien la crea. En este caso en específico se está creando la ilusión falsa de tener a la niña viva y produce un sufrimiento. La madre eligió utilizar la tecnología que tiene una vulnerabilidad sentimental. Ya volvemos. Hablamos del bueno o el mal uso de las tecnologías y de quién es la responsabilidad. De ahí sin duda se abre el debate de quién la hace, de quién la usa, de quién la regula, si se puede decir eso. Jorge Arturo Martínez Gómez es un doctor en psicología que nos acompaña el día de hoy también para mostrarnos el lado de cómo nos ha servido en temas sin duda psíquicos, en temas de salud, pero también cómo nos está afectando. Vemos un tipo de ser humano distinto, Jorge, tal vez la pregunta es compleja sin duda alguna, pero un antes, un después de todo lo que hemos visto en la tecnología, es decir, si somos diferentes, el ser humano es distinto hoy por hoy. Sí, mira, finalmente yo pienso que los seres humanos con las nuevas tecnologías tienen una forma de pensar y actuar totalmente diferente a la de hace 20 o 15 años. Hoy los jóvenes, por ejemplo, si tú le preguntas a un adolescente o un chico preadolescente, ellos ya van a entender qué es un avatar, qué es realidad virtual, qué es inteligencia artificial, qué es realidad aumentada. Y finalmente casi todos los juegos que vienen actualmente para los chicos vienen para diseñar sus propios avatars, les dan una forma, les dan una personalidad, les dan un color de piel. Entonces finalmente eso también ha generado que los adolescentes interactúen y vean su contexto de forma diferente. Por ejemplo, el uso de este tipo de tecnologías tiene que ser muy controlada para los jóvenes, porque por ejemplo hay también polémicas donde en diferentes juegos virtuales donde pueden construir sus avatars los adolescentes, se pueden presentar conductas hasta de violencia o violaciones virtuales masivas de adolescentes que violan niñas, de avatars de niñas. Entonces finalmente la forma de pensar, la forma de percibir el mundo actual es totalmente diferente de los jóvenes a la forma de pensar y ver el universo o el mundo que teníamos nosotros hace 15, 20 años. Entonces, finalmente, esto sí tiene que ser controlado para los jóvenes, enseñándoles una ética del uso de esas nuevas tecnologías, enseñándoles unos valores morales, ¿cierto? La parte moral y además que genere inteligencia emocional, que ellos sepan cuándo están afectando al otro o cuándo lo están afectando para que puedan tener acompañamiento en el uso de estas nuevas tecnologías. Claro, no es a mí, como dicen esa hora, que es que vienen con otro chip, simplemente tienen otra realidad. Y han crecido de una manera muy diferente. Uno mira, por ejemplo, el modelo educativo para la mayoría de las personas, digamos que nacimos en el siglo pasado, nuestro modelo educativo era un modelo educativo muy de memoria. ¿No? Nosotros memorizábamos muchas cosas, pero los jóvenes de hoy es poco lo que memorizan porque toda la información la tienen en la punta de los dedos. Lo importante es entender qué efectos hay de la tecnología sobre eso. Uno de los ejemplos, digamos, más perversos que ha tenido el celular y el uso de redes sociales y de notificaciones en los jóvenes es esa adicción a que cualquier cosa que postean tiene que tener un like, porque si no se deprimen. Una respuesta. Y a que ya no somos capaces de mantener la concentración por más de 8 segundos. Se concentra más tiempo un pequeño pescado, un goldfish, que un joven hoy en día. Hay estudios que demuestran que los jóvenes se logran concentrar máximo 8 segundos porque el celular los distrae, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay unos cambios y estamos ya viendo algunos estudios que dicen que el uso de la tecnología incluso está cambiando la manera en cómo se moldea el cerebro de la gente. Y podemos llegar al consenso, Enrique, quizás en el programa, que debe haber un consenso generalizado de cómo usar la tecnología o en este caso de cómo usar, pues a lo que estamos hablando, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, pues que está causando tanta preocupación. Lograr un consenso va a ser algo muy complejo. Deberíamos de pronto tener unas reglas mínimas de cómo se deben hacer las cosas, más de que tanto qué es lo que hay que hacer, es cómo hacer las cosas, lo que debería regularse, para que, por ejemplo, si hacemos una aplicación como la reglamentada que pues, motivó esta conversación, ¿cuál sería la forma correcta de hacerlo? Se intervino allí por parte de psicólogos para que lo que se hizo se sepa que es adecuado. Entonces, ¿y cómo puede ser más importante incluso a veces que qué? Porque uno puede desarrollar con las técnicas de inteligencia artificial o con diferentes tecnologías y se pueden desarrollar cada vez más cosas y más cosas muy interesantes. Pero el punto es cómo, cuando las voy a aplicar, es cómo lo hago para que realmente sean algo positivo y no algo negativo.
Entonces, la regulación no es tanto pasar por qué, sino cómo hacer las Cómo cosas. hacerlo mejor, sin duda alguna. Buen o mal uso de la tecnología, ¿de quién es la responsabilidad? En nuestro debate aquí en Suma la Noticia. Última pausa, ya volvemos. Quiero agradecerle a Samir Estefan, cofundador de techcetera.com, a Enrique González Guerrero, profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, y también a Jorge Arturo Martínez, doctor en psicología. Nos acompañaron hoy con este importante tema. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana aquí en Zoom a la Noticia con otro tema de debate.